A continuación presentamos al doctor Gibran. El doctor Gibran es el doctor Gibran Rafael Lira Cruz, es pediatra egresado del Hospital Darío Fernández del Iste. Su especialidad es medicina crítica, pediátrica, egresado del hospital, licenciado Adolfo López Mateos, y actualmente es adscrito del área de cuidados intensivos pediátricos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y de este hospital. El doctor nos va a dar de esquemas actuales de tratamiento en la cetoacidosis diabética. Le damos un caluroso aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ir rapidísimo con esquemas actuales en el tratamiento de la cetoacidosis. La verdad es que no es un tratamiento nuevo, no es un tratamiento que yo haya inventado, pero sin embargo, en los últimos años ha tenido gran fama porque es muy fácil de utilizar y ahorra bastante recursos. A lo largo de la plática trataremos de definir y de diagnosticar una cetoacidosis, clasificar una cetoacidosis diabética y tratar de hacer un ejercicio al describir el manejo de las dos bolsas. ¿Quién y dónde y cómo se trata una cetoacidosis? Bueno, la cetoacidosis es una emergencia endocrinológica. Dependiendo del hospital, se cuenta con el recurso, sobre todo el médico, pero el cerebro siempre va a ser el mismo. Entonces, lo puede tratar un pediatra, lo puede tratar un endocrinólogo, lo puede tratar un médico intensivista. Inclusive en algunos hospitales del IMSS, donde los médicos de primer contacto de urgencias pediatría son los urgenciólogos de adultos o inclusive los médicos familiares, ¿no? También ellos pueden tratar una cetoacidosis. Recordando conceptos básicos, pues es una complicación aguda de la diabetes como resultado de una deficiencia parcial o total de la insulina, más un estado de deshidratación. Siempre los desencadenantes básicos pues son el debut o la omisión de la insulina, pacientes que ya se conocen con diabetes, o la sobredosificación de factores de estrés, por ejemplo, deshidratación, ejercicio, transgresión alimentaria y sobre todo también infecciones, ¿no? Algunos criterios bioquímicos para el diagnóstico es hiperglucemia arriba de 200, pH menor a 7.3 y cetonemia o cetonuria en la sangre o en la orina. Y si tenemos la oportunidad de medir el hidroxibutirato, que es un producto de la cetoacidosis. Dentro de la fisiopatología, recordando... Hola, no se escucha. Ok, bueno, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Dentro de la fisiopatología recordamos que es una deficiencia relativa parcial de la insulina con muchas concentraciones de las hormonas controladoras y como resultado de un estado de hiperglucemia. No voy a hablar tanto dentro de la fisiopatología, realmente la fisiopatología ha sido la misma desde hace 20 años y seguirá siendo la misma, a menos que la glucosa mute, ¿verdad? Pero no creo. El cuadro clínico principalmente son datos de deshidratación, no cuentan el esfuerzo respiratorio, respiraciones acidóticas de cosmología, letargo, alteración del estado de conciencia, violencia, pero sobre todo lo que nos va a dar la pauta para diagnosticar la cetoacidosis son los antecedentes. Las tres P's presentes, polidipsia, polifagio, poliuria de nuestros pacientes, la multiple anemia también pueden estar presentes en los niños, la pérdida de peso de forma voluntaria, dolor abdominal, lo cual confundía también con cuadros de neumonías y cuadros de artritis. Dolor abdominal, debilidad y cardiaca. Y los síntomas no son una conciencia y estado. Bioquímicamente les vamos a explicar con una resonancia leve, moderada o grave, con un pH venoso mayor a 7.3 con leve, un bicarbonato menor a 15, un moderado de 2.3 con un bicarbonato menor a 10 y una grave con pH menor a 5.1 con un bicarbonato menor a 5. Siempre tratar de, cuando nos llega un paciente en este estado, hacer nuestro triángulo de valoración, ¿no? Realizar la evaluación clínica, evaluar el nivel de estado de conciencia, sobre todo en los niños,
Inmediatamente los niveles de glucosa en sangre, más la simetría y para el paciente. La gravedad de la deshidratación hay que clasificarla muy bien, porque a partir de ahí es muy difícil. Habitualmente, o parece el paciente con cetoacidosis, que ya viene con respiración ansiosa, ya lleva más o menos un déficit de deshidratación entre el 5 y el 7%. Todavía hay una bibliografía cuando hay un estado de shock me refiero a la infección, ya en clasifica entre el 10 o un 1%. Como mínimo, se deben tomar los accesos venosos en el manejo inicial, periféricos, evitar colocar un tratamiento central, ya que está en un estado de protombótico. Preferiblemente, la insulina debe administrarse por una vía a través de la forma periférica o central, si se puede. Y los antibióticos, pues no están recomendados en primera instancia, la evaluación inicial también implica la toma de muestras de la glucosa plasmática, los electrolitos séricos, la creatinina, la gasometría venosa, la sistemática, el examen general de orina y los objetivos si es posible. Dentro de los activos que podemos tomar con estos pacientes, lo ideal sería una osmolaridad efectiva. Ahí está la fórmula. Habitualmente en la cetoacidosis, vamos a tener un estado de osmolar que vamos a ir rangos. En el NIUCAP, que va a estar entre estos rangos, que es o el positivo. Esto con la finalidad de tener una mejor opción de funcionamiento. Dentro de las metas básicas para corregir para el tratamiento es corregir la deshidratación. Esa es nuestra principal función, corregir las dosis, y restablecer los niveles de glucosa, los niveles de los electrolitos. Y evitar en la medida las complicaciones. Las complicaciones habitualmente son las tenemos muchas a lo largo de todas las tratamientos de las situaciones de todos estos años que se han descrito, pues bueno, nuestras guías habituales siempre en la ADA, que era la Asociación Americana de Diabetes, que estaban un poco más enfocados en los adultos, y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica. Y en los últimos años, la Sociedad Internacional de Diabetes en Adolescentes, ¿no? Y habitualmente, pues bueno, desde el 2014, las guías son las que reinaban el tratamiento de la cetoacidosis. Sin embargo, estos tres organismos constituyen que al final del día, pues ninguna estrategia puede superar, ninguna estrategia de tratamiento puede recomendarse definitivamente como superior a la otra en base a la evidencia actual, ¿no? Todo depende del contexto clínico donde llega el paciente, es decir, el hospital y del médico pelotari. Como les comentaba, desde el 2014 fue la primera publicación de la combinación de lista para el tratamiento de cetoacidosis pediátrica. Reinaba como la guía suprema para el tratamiento, con una actualización cada 2 años. En el 2016 se volvió a actualizar, en el 2018 se volvió a actualizar, no se volvió a actualizar hasta el 2020. Sin embargo, en el 2016, aquí en Estados Unidos, en Orange Mountain, California, en este hospital, pues se crea el sistema de las 2 bolsas. De ahí México lo adopta, Federico Gómez, de ahí México lo empieza a difundir, junto con el guía de Hispano. Entonces, no es un tratamiento nuevo, pero es que ha sido mucho fama. Vamos a ver por qué. El médico, cualquier médico que trata una cetoacidosis, deberá estar capacitado para seguir una guía expert o seguir una guía de bolsa. Es como ser bilingüe, hablar 2 idiomas. Uno debe, cuando llega a un servicio y se encuentre a una cetoacidosis, pues deberá tomar las decisiones oportunas para tratarlo mejor. En el esquema de las 2 bolsas, se calcula que reemplazan los ciclos en 48 horas. El índice de la insulina corre al mismo tiempo que se coloca el sistema de la bolsa A o la bolsa B, se reemplazan los electrolitos al mismo tiempo, y lo que resta es solamente esperar. Lo más importante y lo que les comentaba pues, es el reemplazo de líquidos. ¿Cómo se va a hacer el reemplazo de líquidos? Primero, vamos a calcular un déficit de deshidratación. Como les comentaba,
comentaba en las diapositivas anteriores, en base a esta fórmula, se calcula el déficit para 48 horas, a esto se le agregan los líquidos de mantenimiento del vino, se le restan las cargas que se le hayan pasado al comercializo de urgencias o si el paciente viene a contrato de choque. Todo ese volumen se le pasará para 48 horas, ¿no? Y así nos quedarán producción. ¿Cómo se calculan los líquidos de mantenimiento en 48 horas? Tenemos tres herramientas básicas. Los jóviles y fijas, según el peso, que es aceptable. Por cada 10 kilos se calcula a 1000 mililitros o a 100 mililitros por kilo. Por darro, el darro ya también está establecido, se divide en la final CISPAR, que es por peso. Y por superficie corporal, también pasa eso, de 1800 a 1000 kilómetros. El sistema de la doble bolsa es este, que hace una receta de cocina que viene así establecido. La bolsa A va a tener su fisiológica 1 litro, y la mitad, en términos generales, el paciente se encuentra estable y no tiene alteraciones en el potasio, vamos a iniciar con 40.000 equivalentes de potasio, la mitad lo vamos a tirar en HCl, la otra mitad el fosfato de potasio. La bolsa B también tendrá 1 litro, pero aquí el 200 mililitros serán de solución fisiológica al 50%, 800 mililitros de solución salina. Y el resto igual, la mitad de potasio, de HCl y la mitad del fosfato de potasio. Y según el paso de nuestro esfuerzo, se pasará o el 100% de nuestra bolsa A y el restante de nuestra bolsa B conforme. Bueno, más bien, las concentraciones de glucosa van disminuyendo conforme se vaya administrando el estrés. Vamos a ver un ejemplo más adelante para que no se confundan. Como les comentaba, vamos a iniciar con 40 equivalentes de potasio, de 1 a 1, la mitad de HCl y la mitad de fosfato de potasio. Si nuestro paciente ya con un potasio menor a 2.5, se puede pasar una corrección en alguno, no hay ningún problema. Si nuestro paciente ya con estos patrones de potasio, se pueden agregar desde 40 hasta 60 equivalentes por kilo según la bolsa, ¿no? La dosis de insulina realmente no cambia, va como siempre se ha administrado desde 0.05 hasta 1 unidades por kilo por hora, hasta tener criterios de resolución de la cetocidosis, de preferencia que había y con recargo cada 6 horas, en base a esta fórmula. Vamos a tomar un ejemplo para que hagamos el ejercicio, ¿no? En nuestro ejemplo tenemos un paciente masculino de 8 años con datos clínicos de cetocidosis. El médico que lo atiende y por fase de deshidratación del 5%, es decir, no va deshidratado. Un peso de 39 kilos con una superficie corporal de 9.26. La gasometría de pH de 7, un bicarbonato de medio, un exceso de base de menos 23 y 70 en 9. Los laboratorios con sodio 140, un potasio de 3.5, un cloro de 90, un fósforo de 2.5, la laboratorio y el hilo con datos de infección de vías urinarias. En emergencias le pasan una carga de 20 mililitros, es decir, 780 mililitros de solución Hartmann y con el estado de la hidratación. Por consiguiente, lo que les comentaba, nuestro reemplazo de líquidos es lo más importante. Vamos a empezar con el déficit de deshidratación. El déficit de deshidratación lo calculamos el 5%, lo calculamos por el peso en base a la fórmula y tenemos 1.950 mililitros. Lo vamos a multiplicar por 2 porque esto va a llegar a 48 horas. 1.950 por 2 nos daría 3.900. Ya tenemos nuestro primer paso, el cálculo del déficit. Seguiría el cálculo de líquidos para 48 horas. Como les comentaba, tenemos Holland y Ziegler, superficie corporal, por la tabla. Holland y Ziegler, para un peso de 39 kilos, nos daría esto. Se lleva a 2 porque son 48 horas. Por superficie corporal, si lo calculamos a 1500 por 2, para 48 horas nos daría 3.780 mililitros. Por Darrow, esta tablita ya viene desde CISPAR, también se calcula por peso. Para 39 kilos nos daría 790 por 2, para 48 horas nos daría un volumen total de 3.580 mililitros. Nos vamos a quedar con Darrow.
Realmente aquí pues no hay ninguna diferencia, solamente tratar de que esto no subdestine el máximo de 5,000 mililitros al día, porque solamente son los gastos de requerimiento, no el déficit. ¿De acuerdo? Yo me quedo con Darro, entonces ya tengo 3,580 mililitros. Y recordemos que en urgencias le pasaron una carga de 780. Hacemos la suma de estos dos y le restamos la carga, nos da un volumen total de 6,700 mililitros. 6,700 mililitros es lo que necesita nuestro paciente para llegar a un estado de equilibrio homeostático. Como se lleva para 48 horas, entonces tomar como un 100%. Y en la bolsa A, dependiendo de nuestro dosis que ya está establecido aquí, le vamos a pasar o el 100%, o el 75%, o el 50%, o el 25%. Y el resto se complementa con la bolsa B. Es decir, 139.5 van a ser el 100%, como está aquí. Entonces el 75% van a ser 104.5 y se va a complementar con el 25% de nuestra bolsa de acá, como indica aquí en este renglón. 38.4 mililitros le tocaría aquí. Y la concentración de glucosa estaría pasando en 2.5. Habitualmente, como dicen todas estas giras, que se inicia el aporte de glucosa con nuestros valores disminuyen más o menos a 250. Si vamos sacando cada porcentaje, entonces estos valores los vamos a tener en la bolsa A y los valores de acá los vamos a tener en la bolsa B, como están aquí, ¿sale? Entonces, cuando nuestro paciente tiene una estrés arriba de 350, le van a estar pasando a la bolsa B 139.5 mililitros, porque es nuestro volumen total, no tiene glucosa, porque la glucosa está más alta, entonces, por lo tanto, no hay concentración de glucosa aquí. Cuando los desechos vayan entre 300 y 350, la bolsa va a estar pasando 104.5 mililitros, se complementará la bolsa B con 38.4 mililitros y la concentración de glucosa lo estará pasando aquí a 2.5, al mismo tiempo que nuestra infusión de sodio está pasando. Y así sucesivamente, hasta que los valores de glucosa en nuestro paciente disminuyan por debajo de 150, aquí entonces ya queda total de glucosa al 10% y pasando el volumen total, ¿sale? Si calculamos nuestra dosis de insulina a punto 1, por ejemplo, se aplicaría la misma fórmula, peso por la dosis de la insulina por el peso por 6. ¿Por qué 6 horas? Porque es el tiempo de vida media de la insulina, ¿no? Después de las 6 horas se inactiva la insulina y la llevamos a una concentración de... Hay una forma de calcular la insulina que es con la que ustedes más se les facilite. A la par, tenemos que seguir midiendo los signos vitales cada uno, vigilar las condiciones neurológicas de nuestro paciente, sobre todo con el Glasgow. La cantidad de insulina administrada debemos de cuantificarla bien, cuantificar exactamente los ingresos y los egresos. Las concentraciones de glucosa deberán de ser cada hora. El peso corporal cada mañana, cada 2 a 6 horas, medir por electrolitos séricos, gasometría, hematócrito. Si tenemos la oportunidad de medir beta-hidroxibutirato y una gasometría venosa, pues también. Y las concentraciones de glucosa en sangre y en cetonas en orina se pueden medir con un medidor de cabecera mientras no tengamos esto, por ejemplo, las tiras reactivas. Cuando tenemos criterios de insulina excesiva, pues bueno, cuando la reducción de la glucosa está arriba de 90 miligramos por decilitro por hora, cuando la glucemia disminuye a menos de 200 y no se ha corregido la cetoacidosis. Ahí tenemos que corregir la infusión de la insulina. Podemos reducir la dosis de la insulina. ¿Cuándo es insuficiente la insulina? Cuando la glucemia sigue arriba de 300, sin importar el aporte de la glucosa. Cuando la vía periférica está infiltrada, esto es lo más habitual, que se infiltre y no nos demos cuenta que no le está pasando la insulina. Y la corrección pues, sería aumentar la dosis.
El bicarbonato de primera instancia no está indicado en la cetoacidosis, sin embargo, pues la bibliografía refiere que con un pH menor a 6.9 sí podemos ayudarle porque es una cetoacidosis severa y estaría indicado de 1 a 2 milimoles por kilo cada 60 minutos. La transición de la insulina, pues obviamente es lo más adecuado sería en un horario adecuado y fisiológico, es decir, por la mañana. No importase que nuestro paciente haya roto el estado cetósico en la noche, de preferencia si continúa con las soluciones y con la infusión de insulina, el aporte de glucosa en las soluciones y hasta el día siguiente en el horario más adecuado y más fisiológico para el paciente. Se le indica, pues, hay varios esquemas. El más habitual, una dosis de insulina glargina seguida con una adicional de insulina rápida o por contado de carbohidratos. Se puede calcular de 0.5 a 1 unidades con el esquema tradicional, NPH 2/3 en la mañana y 1 en la noche, y el INSPO 2/3 en la mañana y 1 en la noche, o como les comentaba, ¿no? Una insulina de acción prolongada, como la glargina, con un conteo rápido de carbohidratos y aportes de insulina por rescate, ¿no? ¿Cuándo se dice que una cetoacidosis rompió el estado? Bueno, cuando el pH incrementa a 7.3, el bicarbonato incrementa a 15 y el el beta hidroxibutirato menor a 1 y la glucosa disminuye menor a 200. Este fue el esquema de 2 bolsas. Realmente, como les comentaba, no es un esquema nuevo, ya desde hace varios años, pero tiene varias ventajas. Uno es que disminuye los recursos. Yo no tengo que estar cambiando tantas bolsas y tantas bolsas y tantas soluciones. Dos, disminuye el tiempo. ¿Alguien de aquí es enfermera? Ya mis enfermeras de urgencias en la tarde, pero no sé, no las veo. Sí, que levanten la mano. ¿Ustedes saben cuánto tiempo toma cambiar una solución desde que el médico da la orden hasta que ustedes colocan la solución al paciente? Sí, hay estudios que se cronometran esas indicaciones y se tardan hasta 42 minutos en hacer ese cambio, ¿no? Entonces, si yo tengo que cambiar el esquema de soluciones 8 veces en mi turno, imagínense cuánto tiempo no perdió el paciente sin tratamiento, ¿no? Entonces, cambiar un esquema de bolsas toma tan solo 5 minutos. Y pues obviamente ahorrar recursos porque ya viene como una receta de cocina. Si el paciente necesita más potasio, lo que yo puedo agregar es más potasio a la solución y ya no tengo que cambiar. Eso se ha visto en los últimos años, tanto en Estados Unidos como aquí. ¿Qué tenemos en México para la cetoacidosis? Pues nuestra guía de práctica clínica. Si pusiéramos a luchar a nuestra guía de práctica clínica con lo que el resto del mundo publica, estaríamos así, ¿sale? La moraleja es aprendan a utilizar el mejor esquema, el que ustedes entiendan y el que tenga menos complicaciones. Gracias.